¿Cuánto gana un analista de datos? Es cierto que el análisis de datos es una de las profesiones mejores pagas y con mayor futuro. ¿Qué perspectivas tengo de ingresos y de salarios como analista de datos desde que comienzo y a medida que voy avanzando en mi carrera? Eso es lo que vamos a estar charlando en el episodio de hoy. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Jupi Digital, donde hablamos sobre el futuro del trabajo, análisis de datos, estilo de vida digital. Y bueno, hoy como tenemos acostumbrado, nos acompaña Cristian Agüero, que es CEO y cofundador de Jupi. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Mauro, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos? Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. Y bueno, para hablar de este tema que es bastante relevante o bastante importante para muchas personas. Nosotros en nuestro bootcamp y en nuestra actividad cotidiana en la cual ayudamos y acompañamos a personas a entrar en el mundo del análisis de datos, sea que vienen de alguna disciplina técnica y se quieren reconvertir. Tenemos muchas personas que vienen de sistemas, de programación, de software, pero también muchas personas que vienen de otras industrias, economistas, ciencias sociales, ingenieros de todo tipo, y bueno, matemáticos, o sea, Sí, la la lista verdad es que, sería casi bastante larga, ¿no? Pero es decir, no claro, viene claro. un solo tipo de persona cuando viene con nosotros al bootcamp. Sí, a ver, prácticamente creo que no nos queda disciplina desde la cual no haya venido alguien en algún momento. Por supuesto que algunas personas o algunos perfiles logran el éxito o les resulta más fácil, y a otros les cuesta un poco más, pero en definitiva muchos lo hacen motivados. Bueno, tiene muchas ventajas obviamente trabajar como analista de datos, trabajar en tecnología en general. Tengo el trabajo remoto, la posibilidad de trabajo remoto, es un trabajo de oficina, tranquilo, intelectualmente desafiante, entretenido, tiene muchas facetas muy interesantes, pero obviamente una de las más importantes es, ¿me van a pagar bien por esto que hago o no? En definitiva. La pregunta del millón es, ¿me subo a ese barco o no me subo a ese barco? Exactamente, y bueno, entonces un poco, como siempre decimos, también al momento de analizar este tipo de preguntas o este tipo de casos, lo ideal es buscar datos, o sea, o buscar fuentes de información que sean relativamente confiables, o sea, no quedarnos solamente con conozco uno que gana tanto, yo conozco uno que gana tanto, bueno, Sí, obviamente que tengo un sirven. primo que trabaja en sistemas y es programador y trabaja para una empresa de Estados Unidos y me dijo en una cena que yo tendría que ganar tanto. Claro, exacto. O sea, obviamente que el mercado laboral es muy amplio, hay muchas variantes, hay de todo, pero bueno, también existen los llamados benchmarks, que bueno, son estudios que se hacen de cómo históricamente se viene dando una medición de un número determinado, y entonces yo al momento de salir a ver si el número que yo tengo o al que yo podría aspirar está dentro de los rangos esperados dentro de esta industria. Así que hoy para hacer nuestro análisis y para evaluar un poco este tema, nos basamos en diferentes fuentes de datos. Una de ellas es el reporte que emite, ¿cada cuánto es que lo hace Randstad? Lo envía por trimestre, pero ahora, bueno, a ver, casi que nos vamos spoileando, ¿no? Pero bueno, sí. Vuelvo un cachito para atrás, Mauro, cuando dijiste, porque siempre me habrán escuchado decir muchas veces que para mí la característica número uno del analista de datos es desconfiado y es curioso. Entonces, por supuesto, buscamos varias fuentes de datos como para no emitir una opinión de café para decir cuánto creemos que tiene que ganar un analista de datos. Una de las fuentes que tomamos como referencia, que es para el mercado argentino, la consultora internacional Randstad emite un informe que se llama Reporte Salarial. Entonces hace una encuesta en diversas regiones y en diversas verticales de industria y dice, de acuerdo a los roles que tienen las personas, qué sueldo promedio pueden estar entre un mínimo y un máximo de un rango, pero más o menos está por ahí.
Bien, nosotros cuando nos encontramos con este informe de Randstad por primera vez, nos pareció muy interesante y lo comenzamos a usar como de base de ejemplo de datos para los talleres que damos. Nosotros habitualmente damos talleres en línea, gratuitos, también tenemos algunos eventos presenciales que incentivamos a las personas a las que se registren a nuestra web para que le vayan llegando avisos de cuando están estos eventos presenciales y, perdón, nuestra web es jupidigital.com, o sea, así se lo hacemos fácil para que nos encuentren. Y bueno, también tenemos una buena relación con la gente de Randstad porque si ellos emiten estos informes en archivos PDF, que son bastante difíciles de analizar a través de software, o sea, cuando uno analiza datos necesitan un formato un poco más limpio, y ellos tuvieron la gentileza de acercarnos un archivo CSV, que es un archivo de valores separados por coma, muy parecido a una planilla de Excel o de Google Sheets, con menos formato, y de esa manera logramos capturar todos esos datos y subirlos a una herramienta de análisis. Entonces, por lo menos esa fuente de datos lo tenemos muy claro porque es algo que lo hacemos con mucha frecuencia en los talleres. Y bueno, Cristian, ¿cuánto nos dice Randstad que tendría que estar ganando un analista de datos de acuerdo a este informe? Bien, bueno, acá en el informe de julio, voy a aclarar, va primero como el disclaimer, ¿no? Dice, todos los montos corresponden a una remuneración bruta mensual. ¿Qué significa esto? Es cuánto paga la empresa por esa persona, independientemente de cuánto es lo que le llega al bolsillo de la persona, que hacemos una deducción, generalmente está un poco más arriba del 20% de deducción por aporte de jubilación, obra social, cuotas sindicales. Para una posición, por ejemplo, la industria analista BI, o Business Intelligence, para la región de Buenos Aires, en un rubro que sería consumo masivo, podríamos pensar en un supermercado, está entre los 2.900.000 pesos y los 3.900.000 pesos. Para hacer un parámetro rápido, porque si hablamos solo en pesos, si alguien escucha este podcast en unos meses y hay variaciones, hoy tomando una referencia de un dólar de 1.300, los 2.900.000 pesos menos la deducción pasado por el dólar, sería unos 1.800 dólares. ¿Qué se considera en este informe? Un segmento de lo que llamaría un semi-senior. No sería un perfil junior, que es como lo que generalmente son egresados en nuestro bootcamp. Bien, entonces, sí, no solamente por la variación del peso, por la inflación, que ya conocemos que en Argentina es un tema, también aclarar por las dudas, esto es año 2025, nunca está de más decirlo, no se sabe cuánto, sí, cuánto claro, sobrevive un podcast en Internet. Bueno, pero también para nuestros amigos de América Latina que no tienen por qué conocer o recordar cuál es la cotización de una moneda en cada país. Sí, ahora bien, ahí tenemos un punto. Mirando un detalle, te hago una salvedad. Industrias como automotriz, consumo masivo, manufactura, retail y comercio, servicios, transporte y logística, todo están en los 2.900.000. Los que se escapan es las empresas que están en tecnología o laboratorio y farma, ¿no? Sí, ahí va un tip. Si no sé en qué segmento de la industria me quiero meter, apunten a donde se gana más. Bien, entonces ahí también hay que hacer una aclaración porque no todos lo tienen claro, si bien intuitivamente tiene sentido escucharlo, pero está bien aclararlo. En la industria de la tecnología se hace mucho la distinción entre junior, semi-senior y senior. Tal vez en otras industrias, con otro tipo de convenios laborales, con otro tipo de lógicas de trabajo, empieza a importar más la antigüedad a lo largo de los años, o se ponen en la balanza otro tipo de cosas. Dentro de la industria de la tecnología, lo que se suele tener es ciertas escalas que tienen que ver con los años de experiencia. Y como la experiencia se gana relativamente rápido, en general uno está dentro del rango junior entre 1 a 3 años, promedio 2 en general. Sí, y a he visto partir de ahí junior que han escalado desde los 6 meses, Mauro. Pero sí, pensemos que uno puede ser sí, junior
un año. Claro, porque en general, a diferencia tal vez de otro tipo de trabajos en los que te pagan más por tener antigüedad, por ejemplo, porque hay convenios colectivos de trabajo o hay un tema legal incluso que te obliga a eso. Acá lo que se valora es el conocimiento. Entonces, tal vez alguien entró como junior, pero rápidamente demostró que tiene capacidades de producir cosas más rápido, con más calidad, e inmediatamente te pasan a la categoría de semi-senior. Pero también, ¿por qué lo hacen las empresas? Porque son buenas, porque dicen, ay, esta persona se merece ser semi-senior. No, porque si las habilidades y las capacidades las tiene, muy rápido va a venir otra empresa a llevárselo. O sea, el mundo de la tecnología funciona así, es, digamos, la ley de la selva, libre mercado puro. Entonces, la persona que tiene conocimientos y que los puede demostrar y que los puede validar, rápidamente va a conseguir mejoras. Entonces, muchas empresas, con tal de retenerlos, realizan esas mejoras ya de manera interna e inmediatamente. Muchas empresas no. Hay empresas que gastan mucho más en reclutamiento que en retención, lo cual a nosotros nos parece un error. Pero bueno, lamentablemente algo que también pasa en la industria, y por eso también hay mucha rotación en la industria de la tecnología. Ahora, obviamente el sueldo que nosotros dijimos de promedio $1.800 es para un semi-senior. Un semi-senior es una persona que ya tiene entre 2, 3 a 5 o 6 años de experiencia, y que esa experiencia es, digamos, que realmente le produce resultados rápidos a las empresas. Entonces, si bien este informe no tiene los sueldos de juniors, nosotros nos tomamos el trabajo de investigarlo un poco más en profundidad. Lo que hicimos fue analizar distintas fuentes, corroborarlo con reclutadores y gente que está en esta industria. Nosotros estamos en contacto muy permanente y frecuente con reclutadores porque ayudamos a nuestros alumnos a conseguir trabajo. De hecho, nuestro bootcamp tiene una garantía de inserción laboral, con lo cual estamos comprometidos a que consigan trabajo, porque si no lo logran, les tenemos que devolver el dinero. Entonces, estamos en constante relación con reclutadores, gente de recursos humanos, líderes técnicos de empresas, que constantemente, sea que los invitamos a darle clases a los alumnos, tenemos videos de ellos que permanentemente se los mostramos a nuestros alumnos para que participen de los procesos, y ellos también nos validaron estos números que nosotros ahora les vamos a presentar y a mostrar. Y también, por las dudas, hicimos el trabajo de consultarlo con distintos motores de inteligencia artificial que, si bien no son la principal fuente de información a la que uno debería acceder para este tipo de cosas, porque se sabe que la inteligencia artificial en muchos casos alucina, puede inventar cosas, etcétera, pero bueno, pero es una fuente más, o sea, está ahí. Es una fuente más, está ahí, y bueno, y todos los números coinciden, en cierto modo, ¿no? Entonces, como para ir... ¿Qué encontraste, Mauro? A ver, contanos, dale. Claro, para ir siendo más específico, porque, a ver, la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora, es muy probable que les interese mucho más el salario de un junior que el de un semi-senior, porque el semi-senior ya está trabajando, ya sabe lo que gana. Entonces vamos a lo que son los trabajos de analista de datos junior. En general, el piso arranca esto siempre para América Latina, o sea, acá lo que estamos haciendo es buscar datos medio promedio en general. Obviamente los distintos países tienen distintas situaciones, distintos costos de vida, distintos mercados, con lo cual no es lo mismo Brasil que México, que Argentina, que Chile, que Colombia, que Perú. O sea, algunos países están más cerca del piso, otros países están más cerca del techo, pero el rango general para un junior es entre $800 y $1.200 por mes de un analista de datos junior. Los salarios más bajos en general se ven en empresas más pequeñas, lo que habitualmente en Argentina le decimos pymes. Empresas más pequeñas y quizás para perfiles de personas muy jóvenes que están queriendo lograr su primera inserción en la industria, ¿no? Exactamente, su primer trabajo. Y los que están más cerca del techo tal vez están en empresas más grandes, más corporativas, que por ahí tienen otro tipo de beneficios, otro tipo de marketing, pero también otro tipo de exigencia. O sea, no es lo mismo un proceso de entrar a trabajar, no sé, en Mercado Libre o en un banco o en una compañía de seguro o en una fintech, que tienen que entrar tal vez en una fábrica, en un comercio mayorista o en otro tipo de negocios que también analizan datos, también contratan analistas de datos, pero tienen otro estilo. Después viene lo que sería, digamos, acá siempre manteniéndonos dentro de lo que es un junior,
lo que hablamos entre 800 y 1200 es como el piso, ¿no? Después ese número empieza un poco a subir y a crecer y se puede llegar muchas veces hasta los 1500, 1800 todavía siendo junior, o sea, sin necesidad de tener que hacer el salto a semi-senior. Sí, si alguien nos está escuchando en Europa o en Estados Unidos, estos números le parecerán irrisorios los que pasamos antes, ¿no? Pero, okay. Por supuesto que el mercado es muy diferente en esos países. Digamos, estos salarios los cobra una persona que trabaja part-time en McDonald's, tal vez, o sea, sí. Y que no necesita ninguna preparación ni ninguna calificación. Lamentablemente para los que bueno, vivimos pero en América por el costo de vida Latina, asociado, pero nada más hacemos esa salvedad porque dependiendo de donde se encuentre, inclusive, ¿no? Si vamos un tiempo más atrás en Argentina y recibir un sueldo inicial de $600 era celebrado a los comienzos de nuestro bootcamp 3 años atrás, un alumno que conseguía su primer ingreso en $600 festejaba, ¿no? Y hoy claramente es muy insuficiente. Sí, la realidad argentina cambió y bueno, para bien o para mal, cada uno sacará sus conclusiones, pero los hechos son en que los salarios hoy arrancan en pisos un poco más altos. ¿No? Entonces, después cuando pasamos al semi-senior, que es el que ya analizamos, habíamos dicho que el Randstad nos daba para Argentina unos $1.800 aproximadamente. Acá el estudio un poco más amplio que hicimos nosotros valida esos números. Acá dice que en general arranca entre 2.000 y 2.500, más o menos, lo cual... Sí, el que di yo era el rango del piso. ¿Te acordás que había contado que era entre 2.900.000 y 3.900.000? Hay $1 millón de pesos ahí que... Bueno, por eso, que son unos 900, 700, $800 ese millón de pesos de diferencia. Claro. Y acá, bueno, más o menos también tenemos un piso que va de los 2.000 para arriba y el semi-senior se puede mantener dentro de esa banda, incluso hasta salarios de $4.000, $4.500 por mes. O sea, aún siendo semi-senior, o sea, con menos de 5 años de experiencia. O sea, en general las bandas es de 0 a 2 junior, de 2 a 5 semi-senior, de 5 para arriba senior. Eso es un poco, suponiendo que a lo largo de todos esos años siempre te mantuviste trabajando y te mantuviste activo. O sea, si trabajaste un año como analista de datos, dejaste, pasaron 5 años, obviamente no sos senior, porque no te mantuviste en el mercado y no te mantuviste activo. El haber crecido no te hizo más senior, simplemente. Claro, el seniority no viene con la edad, digamos, y esto también es algo que muchas veces nos pasa, de conversar con personas que quieren entrar al bootcamp y dicen, pero yo tengo más de 40, voy a entrar como junior, y bueno, como analista de datos sos junior, o sea, por más que tus canas no reflejen bueno, pero está bien. En lo que uno tiene que después es complementar ese sos junior en el conocimiento, vamos a un ejemplo, ¿no? Sos junior en el conocimiento de una herramienta como Power BI o ClickSense, pero no sos junior en todo tu conocimiento de la industria. Entonces, ese complemento. Claro. Lo que uno tiene en general ahí lo que se hace es también como alguna especie de promedio o de, bueno, si voy a entrar, vos nombraste antes en la industria farmacéutica, por ejemplo, que se sabe que paga muy bien, que se sabe pero que también tiene un nivel de exigencia y un nivel de experiencia que no es fácil llegar a estar ahí. Entonces, alguien que a lo mejor tiene muchos años en la industria farmacéutica, en otros roles que no necesariamente sea el de datos, de golpe quiere pasar a un rol de datos, entonces, claro, ahí promedia su seniority alto en una industria determinada, con su seniority bajo en la industria de datos, y si va a buscar trabajo en la industria farmacéutica, de la cual ya viene con mucha experiencia, bueno, tal vez no arranque de entrada como un junior en el piso más bajo. Tampoco va a ir como un semi-senior, pero probablemente sea un junior en la banda superior, digamos, porque tiene con qué negociar mejores salarios. Bien, y después pasamos a ya lo que sería el senior. El senior, obviamente, siempre donde termina el techo de uno, más o menos arranca el piso del que sigue, ¿no? Y acá ya estamos hablando de que arrancamos a partir de los $4.000, estamos hablando de una persona que ya tiene 5 años de experiencia, que ya fue creciendo, se fue profesionalizando, fue aprendiendo nuevas herramientas. También es importante esta parte, o sea, el seniority no se gana solo con los años, sino con la mejora permanente y con la productividad que uno gana. Lo que cuando era junior le llevaba un día hacerlo, como senior tiene que llevar 1 hora. O sea, y lo más probable es que a un senior tenga un equipo de juniors, ¿no? A lo que le está entrenando. Al senior lo ponen a cargo de decisiones más importantes, lo ponen a cargo de entrenar a juniors, dependiendo de la organización, obviamente,
Pero bueno, es obvio que si te van a pagar más es porque vas a ser más productivo y le vas a generar una productividad mayor a las empresas. Entonces, en general, los seniors estamos hablando de que arrancan en 4.000 y estamos en América Latina con techos de $6.000 aproximadamente. O sea, obviamente que hay posibilidades de romper ese techo, pero ya es más difícil porque ya hay que pasar a cargos gerenciales y a otra lógica, ¿no? En general es difícil, por lo menos en relación de dependencia, para empresas de América Latina, es difícil un poco romper la barrera de los $6.000. No así si uno trabajara para Estados Unidos o para Europa. Ahí ya sí estamos hablando de que hay otro tipo de importancia o de factores, ¿no? ¿Algo para comentar o para agregar, Cristian, en base No, a no, la verdad que la sí. experiencia de Creo que los... tiramos mucha información, muchos datos, pero fuimos haciendo un camino guiado para que las personas se vayan ubicando con esto. Por supuesto, estamos entrando en un terreno que muchas veces la gente tiene la percepción y uno se puede ponémico, pero ¿cómo puede ser? Yo soy analista de datos y a mí no me pagan tanto. Y nosotros citamos las fuentes, ¿no? Entonces, será cuestión de que la persona evalúe cuál es el paquete de beneficio que tiene y cuán competitivo está. Y bueno, si realmente no está cobrando lo que tiene que cobrar, esto es una buena referencia para saber que está pagando el mercado. Sí, y a ver, ahí hay dos puntos importantes o interesantes, que uno es, si no estás, digamos, siempre que uno no está, y esto nosotros lo vemos incluso en nuestra propia industria como emprendedores, cuando uno está por fuera de los benchmarks en general, o sea, ahí tengo que ver qué pasa, digamos. Por un lado puede ser, bueno, no estoy siendo yo lo suficientemente bueno como para llegar al benchmark, en cuyo caso, bueno, tengo que mejorar. O sea, a lo mejor no estoy al día con las habilidades que se requieren, no estoy en mi máximo de capacidades, no le estoy dando a la empresa la productividad que necesita de lo que yo hago y por eso pagan poco. Pero también muchas veces estoy en el lugar incorrecto o en el mercado incorrecto. O sea, si yo voy a poner un ejemplo de otra industria, ¿no? Pero si yo digo que en marketing los benchmarks son que de cada 100 leads que obtengo, uno me compra y resulta que yo estoy, que de cada 1.000 leads uno me compra y bueno, a lo mejor el problema es que estoy vendiendo el producto equivocado o hablándole al público equivocado. Y acá el equivalente en eso también es, bueno, a lo mejor estoy en la empresa incorrecta. O sea, si soy analista de datos y no estoy cobrando los números de benchmark, y después de haber hecho mi propia autocrítica de si efectivamente estoy haciendo mi trabajo bien y soy bueno y no me están pagando bien, bueno, a veces estoy en la industria equivocada y me tengo que cambiar de industria. O sea, hay un análisis profundo para hacer. La ventaja ahí también es que nos pueden contactar. Nosotros tenemos mentorías gratuitas en donde podemos ayudarlos con sus casos particulares a cada uno. No solamente para casos relacionados a la industria de datos, sino a sus propias industrias, porque también, y esto es algo que me gustaría escuchar tu opinión, Cristian, muchas personas te dicen, pero si un junior arranca ganando 800, 1.000, yo ya gano eso. ¿Para qué me voy a cambiar al mundo de datos? Por supuesto, bueno, pero en ese caso habría que tomar en cuenta varias variables que harían que por qué una persona... Primero, si estás... esto me pasa muchas veces cuando viene alguien a una mentoría, de bueno, claramente dejaste algo de lado para venir a reunirte conmigo hoy y contarme esta situación. Si uno está muy bien donde está, claramente no está evaluando un cambio, pero sí puede que esté viendo ciertas tendencias en la industria que le hagan vislumbrar un futuro o que lo esté preocupando. Vamos, un ejemplo típico sería los profesionales en ciencias económicas, ¿no? Los contadores, principalmente, que están diciendo, yo veo que la IA cada vez me está sacando una porción más de mi torta, ¿no? Y peligra mi estabilidad a futuro. Hoy estoy bien, estoy ganando bien, pero puede que más adelante tenga serios problemas para trabajar con eso. Y bueno, es un buen momento para lo que llamamos reperfilamiento. Entonces, tenemos casos particulares de alumnos que han venido así y decir, bueno, yo estoy ganando tanto. Bueno, pero quizás la pregunta más sincera que uno se tiene que hacer es, ¿estoy ganando tanto y llegué al techo de lo que puedo ganar? Porque cuando vos haces un reperfilamiento a áreas de análisis de datos, por ejemplo, como analista de datos,
con lo que aprendiste, quizás comiences en un nivel similar o quizás un poco inferior, pero estás en el piso de donde podrías llegar. Entonces, esa matemática es muy importante que lo evalúen las personas. Sí, en definitiva, no solamente importa lo que estoy ganando hoy, sino cuáles son mis perspectivas de futuro, tanto en lo que es el cambio tecnológico y qué tan relevante va a ser mi trabajo en el futuro, y tanto sea el hecho de cómo son los techos y las perspectivas de carrera en mi industria. O sea, si yo hoy digo, bueno, yo soy, no sé, vos pusiste el ejemplo de contador, soy contador semi-senior o senior, que ya está ganando lo máximo que puede aspirar a ganar un contador en una empresa, en una organización, en un estudio contable, salvo que pases a ser emprendedor independiente, cuyo caso ya es otra lógica, ¿no? Pero si estamos hablando de trabajo en relación de dependencia a cambio de un salario, y es posible y hasta muy probable que hayas llegado a tu techo. Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, a lo mejor tal vez llegué a mi techo y son $1.800, y bueno, y tengo que pasar a ser junior en análisis de datos, ganando 1.200, y bueno, sí, tal vez por un año, por dos, por tres, y cuando pase a ser senior en 2 o 3 años, vas a llegar al mismo sueldo que hoy tenés como contador. Y bueno, y desde cierto punto de vista pareciera ser que fue una pérdida, pero tomaste carrera para meterte en algo que no tiene ese techo, porque después podés pasar a ser senior y ganar 5.000 y 6.000, que tal vez como contador no lo hubieras llegado que nunca. Estás en el momento que hay una ventana de oportunidad, que hoy el mercado, bueno, lo solemos contar, ¿no? Pero el mapa del empleo que está a nivel Latinoamérica, analista de datos es la profesión, bueno, el oficio, profesión, la habilidad, como quieras llamarlo, pero es lo número uno de demanda. Y si de golpe te encontrás, como me ha pasado, nombré el caso de los contadores, pero me vienen a la mente, qué sé yo, personas que son traductores profesionales, que son bilingües, que trabajan quizás para empresas en el exterior y ya están viendo cómo se está resintiendo. O personas que están en la industria de banca, que yo, una persona que está en la evaluación del riesgo crediticio de una persona, cuando vos ibas a un banco y le pedías un préstamo, había alguien que te evaluaba. Hoy ya eso está casi como que está desapareciendo, ¿no? O tareas de data entry, tarea administrativa en general. Bueno, después podríamos hacer un episodio un poco más profundo porque es un tema que nosotros lo investigamos de manera permanente, estamos siempre hablando con alumnos y hay muchos reportes, informes y muchos estudios sobre cuáles son los trabajos que más rápido están decayendo, cuáles son los que más rápido están creciendo. Afortunadamente, análisis de datos está entre los que tiene grandes chances y perspectivas de seguir sobreviviendo. Y de hecho, la semana pasada salió publicado nuestro episodio conversando específicamente sobre el rol de análisis de datos en relación a la inteligencia artificial y cuáles son las perspectivas de trabajo y expectativas de trabajo que una persona puede llegar a tener en el futuro relacionado específicamente a la tecnología y a la inteligencia artificial. Y, spoiler, por si no quieren ver todo el episodio completo, el veredicto o la opinión que terminamos teniendo, que llamamos a un experto a que nos cuente sobre el tema, analizamos, le buscamos muchas facetas, investigamos mucho el tema en profundidad, y la realidad es que el analista de datos va a seguir siendo necesario, probablemente su naturaleza se vaya reconvirtiendo a medida que vaya avanzando la tecnología, pero al contrario, creemos que el analista de datos va a terminar siendo transversal a la organización y cada vez más las personas van a terminar tomando decisiones basadas en datos. Así que desde ese punto de vista, digamos, si bien hay que estar atento y esto puede cambiar permanentemente, me quedaría tranquilo de que por varios años va a haber demanda de analistas de datos en las empresas. Sí, y vas a estar en condiciones, de, digamos, si te está subiendo esta ola, vas a estar en condiciones de poder subirte a la ola que sigue después, ¿no? Y no vas exactamente, y ese es un punto. No vas a tener que escalar dos posiciones. Sí, y ese es un punto que analizamos un poco en profundidad también en este episodio de IA. Ahora, y como para cerrar, tampoco queríamos dejar de comentarles algunas opciones o mejoras incluso que puedes llegar a ver en tu carrera gracias a haber entrado al mundo del análisis de datos. Porque cuando uno se convierte en analista de datos, empieza un camino de carrera
que obviamente es decisión de cada uno, pero que no necesariamente debe morir en análisis de datos. O sea, todo el análisis que hicimos hoy, el estudio de los salarios y todo, siempre estuvimos hablando del rol del analista de datos. O sea, la persona que escarba en datos, busca insight, es curiosa, desarrolla tableros, pero hay otros roles dentro del mundo de los datos, como el ingeniero de datos y el científico de datos, que obviamente siendo solo analista y habiendo estudiado solo como analista no te va a alcanzar para llegar a ser científico de datos, pero que sí, estando en el mercado, estando en la industria, estando trabajando, vas a tener la chance de seguir capacitándote, seguir estudiando, seguir evolucionando, seguir haciendo cursos y formaciones para potencialmente evolucionar a un rol de científico de datos. Y algo que nosotros decimos bastante científico frecuente, o ingeniero, ¿no? o ingeniero de datos. Entonces, cuando uno arranca como analista y después va a pasar a esos roles de científico y de ingeniero, nosotros también lo decimos siempre en nuestro, digamos, de hecho hay otro episodio acá en nuestro podcast donde hablamos sobre ingeniero versus analista versus científico, y uno de los temas que nosotros siempre repetimos es que, en nuestra opinión, uno no puede convertirse en científico de datos de un día para el otro. O sea, hacer una formación de científico de datos y salir al mercado a ser científico de datos es muy difícil porque el científico de datos se hace con los años, se hace con la experiencia, pero se puede hacer, y una de las mejores maneras de lograrlo, en nuestra opinión, es usar una puerta de entrada. Una de las dos puertas de entrada más habituales son... Haber acumulado experiencia previa en la industria, conociendo tecnología y después llegar ahí, ¿no? La forma más rápida es cualquier persona que vaya en este momento y vaya a LinkedIn, al sector de empleo, y hace una búsqueda rápida científico de datos, para ver que como mínimo le piden 5 a 7 años de experiencia previa. Entonces, no se van a encontrar casi, pero casi, diría, porque lo veo habitualmente, un rol que diga científico de datos junior. En general hay publicaciones de científico de datos Ponen esa junior, pero cuando uno publicación, las mira en pero profundidad, no son. O sea, están mal encasillados. sí. O sea, ponen científico de datos junior, pero en realidad lo que están necesitando es un analista de datos junior o un ingeniero de datos junior o alguien que o un científico de haga datos que no algunas le quiera tareas. cobrar tanto como le está pagando en la industria en este momento. Claro, y también eso muchas veces pasa, que quieren un científico de datos, pero quieren pagarle poco, entonces ponen junior por ese motivo. Pero en definitiva, esto era algo que no queríamos dejar de decirlo tampoco, porque ni siquiera es que el techo es los $6.000 por mes que puede ganar un analista de datos. El techo es mucho más alto cuando uno es científico de datos y se sigue desarrollando, y ya estamos hablando de que podemos estar en salarios de entre $7.000, $8.000, $9.000 por mes como científico de datos, y ahí sí el mercado se abre a nivel global con mucha mayor facilidad, porque tal vez a diferencia de roles como de analista de datos, de ingeniero de datos, donde las empresas suelen contratar más talento local, el científico de datos ya es mucho más demandado, mucho más escaso. Entonces las empresas ya están más dispuestas a contratar de manera remota. Entonces, si uno combina una experiencia en análisis de datos o de ingeniería de datos con conocimientos extra arriba de ciencia de datos, de matemática y de inglés, tiene las puertas abiertas para realmente tener un ingreso mensual prácticamente soñado. Obviamente no va a pasar de un día para el otro, pero también es un camino de carrera posible para la gente que se mete en esta disciplina. Exactamente. Bueno, creo que hasta acá llegamos. No sé si hay algo más que... No, creo que está bastante surtido, y por supuesto siempre digo, déjenos los comentarios. Me encantaría saber de qué les gustaría que hablemos en el próximo podcast, o si hubo un dato que aquí estaba incompleto o que quieren más información, por supuesto se tienen que acercar a nosotros y ya está. Simplemente nos piden una reunión y vamos a hablar con mucho gusto. Bueno, excelente. Un placer como siempre y nos vemos la próxima. Hasta la próxima.